Canal 9 BioBio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Lo que está en juego podcast de análisis político en esta semana de abril, donde yo digo ya, llegó el otoño, llegaron los problemas, llegó el frío, llegaron las salsas. Junto a mí está Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa BioBio. Luquitas. Yo creo que los problemas siempre han estado, pero lo que sí se viene el invierno y se nota. Se nota en el temple de la gente anda más corta de genio, la gente está más polémica y estamos pasando unos momentos bien intensos como país, lo cual no sé si es novedad o no, pero, bueno. Pero esperemos que el invierno traiga agua y nos limpie a todos. Sí, necesitamos ahí una purificación. Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad Católica, también voy a decir. Sí. ¿Estaban contentos tus alumnos? Sí, Leslie? Estuvieron muy contentos. Me dijeron el día cuando terminamos las clases, me dijeron gracias por los saludos, profesor. De verdad, por los vocativos. Sí, porque yo creo que se sentían de que los dejaba un poquito de lado y así que se agradece. Sí, un día otoñal. Ayer, hoy día y probablemente los próximos días. Sí, y vamos a ver. Y otoñal no solamente en el sentido del clima, sino también en otros temas. Sí. Abril, sí. Problemas 1000. Ya, y Francisco Gatica, quien es director de Economía y Finanzas de la Universidad del BioBio y además lo queremos saludar y aplaudir por sus 30 años en esa gran casa de estudio. Un aplauso. Sí, 30 años. Sí. Hay que durar 30 años en una universidad, colega. Sí. Felicitaciones. Sí, muy agradecido de los saludos también. Muy contento de estar acá. 30 años no es nada. Ayer premiaron a un colega de 45 años trabajando en la institución. Ya sabe dónde está la meta entonces. Sí, pues. Sí. Así que muy contento y este otoño loco, caen las hojitas, caen las encuestas. Sube la benzina. Sube la benzina y el mundo está loco. Definitivamente. Sí, yo creo que hablo por nuestros compañeros, por Andrés también, que nosotros creemos que es un honor tenerte con nosotros acá. Aquí. Y un abrazo también a la universidad. Sí, ya aniversario. Es la gran Universidad del BioBio. Oye, les cuento, yo trabajé en la Universidad del BioBio, pero para la radio. Con Nino. Muchos años con Nino Aguilera. Hermoso campus además. La universidad cumple 79 años. Y tiene tres campus. Campus Concepción, La Castilla y Fernando Mey. El de Conce es muy bonito. Sí. Ya, hablemos de lo que nos convoca. Nosotros, tengo que hacer primero mea culpa, hablamos muchas cosas de Estados Unidos y salimos de aquí y ya no había acuerdo entre Irán y Estados Unidos, pero vamos a hablar más adelante de eso, parto haciéndose mea culpa. Y lo otro que nosotros nos perdimos porque ocurrió cuando ya este programa estaba grabadísimo, y es lo que ocurrió con la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, fue atacada en la Universidad de Valdivia en un acto repudiado de manera transversal, violento, y por sobre todas las cosas yo creo que incluso cobarde. Yo creo que esa es como la palabra que es como que podría calificar esto, que no tiene ningún sentido, que solamente tuvo para muchos un aprovechamiento político, para otros reacciones incluso podríamos decir un poco exasperadas, ¿cierto? Pero no salió nada bueno de eso. Sí. Sí, o sea, bueno, primero la condena. Perdona, partamos condenando la violencia, venga de donde venga. Partamos de esa base. Oye, yo dije que era cobarde. Que nosotros condenamos la violencia, pero como académico igual tenemos que analizar esto, pero condenamos la violencia, venga donde venga, y no es un mecanismo válido en esta situación. Escribimos. Sí, lo que uno trata acá de hacer es tratar de explicar qué es lo que ocurre en esa situación y también el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué está la ministra 3 horas en una situación de tensión compleja? ¿Cómo no se toman las decisiones por parte de las autoridades, decisiones más rápidas de cápsulas de seguridad, de sacar a la ministra de una situación que estaba siendo tensa, que además era muy probable que se generara una situación de tensión por situaciones que habían ocurrido en las últimas semanas? Por ejemplo, el recorte de dineros hacia las becas en magíster al extranjero, que iba a generar algún tipo de manifestación por parte de los estudiantes. Eso, independiente de lo que decía Lucas, o sea, la condena del acto de la violencia propiamente tal, pero probablemente debe haber algún tipo de manifestaciones por parte de los estudiantes sobre temas vinculados a la educación superior.
y además en una universidad, que es la Universidad Austral de Chile, que se destaca a nivel nacional por temas de ciencia, además. Sí. O sea, era un match bien interesante que fuera la ministra a la inauguración del año académico en temas que le son pertinentes de su expertise profesional. Pero lo que yo no entiendo es por qué la universidad reacciona tan tarde, es por qué finalmente no se tomaron las medidas previas pensando que podría haber alguna situación de ese tipo, y lo último, ¿dónde estaba la cápsula de seguridad de la ministra? Sí, sí. Bueno, yo solamente quiero decir que te demuestra lo crispado que está la situación, ¿ah? Porque si uno hagan recuerdo de cuando la ministra de Ciencia o el ministro de Ciencia y Tecnología había estado así en la polémica. En general es un ministro súper espurio, es un ministro muy técnico, que no suele generar anticuerpos, y de hecho si uno, y aquí yo creo que es el gran error como de los movimientos estudiantiles, o de lo poco que queda, ¿no? Es que atacan una figura que, más allá de este recorte que le tocaba dar porque era su cargo, no había generado polémica, no era resistida, todo lo contrario. Exacto, el apoyo era transversal a la figura de ella, porque tenía una expertise en el mundo académico y profesional asociada a la una carrera. historia de vida. Claro, y además con esto se resalta más la violencia del ataque, porque la imagen, como decía Priscila, se ve asquerosamente fea. O sea, tenemos a una mujer mapuche que ha llegado ahí por sus propios esfuerzos, que un grupo de estudiantes cobardemente la está atacando, agrediendo, rociando con agua. Entonces, obviamente, es quizás una demostración de lo perdido que está la oposición al gobierno del presidente Kast, que obviamente está haciendo todo para generar crispación y está siendo un buen catalizador, pero el otro día escuchaba que, por ejemplo, las elecciones de esa misma universidad no había votado ni el 10% por su federación. El 8%. Que eso Entonces, no es normal, ¿ah? Claro, entonces te demuestran los desarticulados y este grupo de personas que también te demuestra otro error, que creer que un fracaso del gobierno de José Antonio Kast es un trasvasije inmediatamente para el progresismo, para el Frente Amplio, y uno ve que no están las condiciones, porque si hay algo que hicieron todos menos el Partido Comunista, fue condenar estos hechos, y el gobierno aquí se compró un poquito de oxígeno. Sí, no, yo concuerdo con lo que dicen los colegas. Primero hay que reconocer que las universidades son espacios complejos y son un reflejo de la sociedad, Totalmente. ¿cierto? Lo que sucede en la sociedad le sucede a la universidad. Las universidades operan como microestados, por así decirlo. Por lo tanto, es complejo definir las condiciones de borde de los conflictos, porque son por definición, catalizan, son crisoles de conflicto de la sociedad. Por lo tanto, es complejo. Yo creo que si hubo un problema acá de preparación quizás de la visita, Totalmente. de una comisión de avanzada, esta no es una ministra, no es un ministerio complejo, no es el ministro de Seguridad, ni Ministerio de Interior, ni ministro de Hacienda, sino que este es un ministro en niveles de complejidad, de segunda complejidad. Hasta tercera. Sí. Hasta tercera. Pero no obstante, igual tiene que ir a una comisión de avanzada, tiene que haber un despliegue que al parecer no estaba. Es tema de investigación. Yo creo que es importante decir dos cosas. La primera es no estigmatizar. La Universidad Austral viene saliendo de una situación compleja desde el punto de vista financiero. Recordemos que... Y de política interna. Y de También, política sí. interna. Tiene un excelente rector, que es un muy buen investigador, tiene proyectos fondos, si no me quema duda, yo lo conozco por motivos es un descentralizador, Sí, es un regionalista de muy alto nivel. sí. Y además no hay que estigmatizar los movimientos estudiantiles. Algo decía Lucas, en todos los lugares los porcentajes de participación estudiantil Son están mínimos. cercanos al 12, al 10. Salvo la FEUS. Salvo el, claro. La católica. La La católica, única. claro, viene que la única. La única que se escapa. Pero en son ellas. general, Está toda matriculada. incluso las figuras de federaciones estuvieron un poco aguadas porque muchas veces al faltar a federaciones se crearon consejos de direcciones de carreras, Movimientos también. movimientos estudiantiles, el Consejo Directivo Ampliado, así se llama. Entonces, porque no había dentro de esta apatía estudiantil la capacidad para llegar a una federación. Eso complejiza todos los procesos de mejora interna de calidad. Entonces, no estigmatizar, las federaciones son importantes, las universidades son espacios abiertos y la USACH es una gran universidad. Y la ministra Michelón Colá es una excelente ministra, ¿cierto? Sí. Y la otra cosa es un poco analizar la reacción posterior. Efectivamente tuvimos una cadena, no sé si fue cadena nacional, Sí, pero como a las 21:30 una horas. performance. Sí. Una puesta en escena. De un apoyo transversal por parte del gobierno. Con Claro. puras mujeres. Con Puras puras mujeres, ministras con mujeres. todas Es que ministras sí. mujeres. Es que y sí un- fue darle un pase gol al gobierno. Claro, Exacto. eso es, y ahí viene la lectura. Efectivamente, bueno, capitaliza esto algunos días, ¿cierto? Cambió el foco del malestar, del tema de los combustibles, y esto efectivamente a partir de algo que fue muy negativo,
le da un poquitito de aire al gobierno. Pero aquí lo interesante es no cometer el error de pensar que esto es la generalidad. La generalidad de los espacios universitarios es bastante construcción. Sí. Y además también hay algo que lo dijo Lucas, también lo dijiste tú, Francisco, el tema de cómo esto le genera un poquito más de respiro, de oxígeno al gobierno y donde le permite además canalizar algunas temáticas vinculadas a seguridad. La semana anterior, si es que no me equivoco, la semana anterior o un par de días antes había presentado el proyecto de escuelas protegidas y donde también esto podría incluso permitir que se incorporaran otras modificaciones, pensando... Fue la misma semana. Fue la misma semana, sí, no me acuerdo. Sí había sido, pero fueron esos mismos días, donde además nos encontramos con que hay un apoyo ciudadano a algunas medidas que ya se han anunciado que no necesariamente todavía están en el proyecto o en algún proyecto se presente, como por ejemplo el retiro de la gratuidad a los estudiantes que sean condenados por actos violentos. Probablemente ahí la discusión en el Congreso va a ser bien interesante porque uno se podría preguntar qué es lo que vamos a entender por con actos violentos, etcétera. Pero hay apoyo transversal en ese tipo de medidas que el gobierno ya está empezando a socializar. Y ahí podría darle un espacio no solo de oxígeno, sino que incluso de poder recuperar la agenda en algunos temas que se la habían visto salidos de control. Sí, yo aquí estimo que yo sé que va a depender todo del Congreso, pero el gobierno se agarró con sus dos manitos muy fuerte a esta situación porque de verdad que estaba muy debilitado. Y yo no digo que sea porque quisieron que ocurriera, sino que vieron una tremenda oportunidad. Yo digo de verdad, esa puesta en escena en la moneda, yo al menos lo hubiese deseado para medidas, por ejemplo, de seguridad que hasta el día de hoy, vamos a hablarlo, no hay. Sí. Ya fue una señal también y un golpe, así lo leí yo, al gobierno feminista que acaba de terminar. ¡Exacto! No hubo ninguna señal de ese tipo en los 4 años del gobierno de Gabriel Boric, un gobierno feminista que tuvo una persona que está acusada por abuso sexual y violación como fue un subsecretario. No digo que hubiese sido la misma performance, pero no hubiese esperado señales de ese tipo, porque acá el feminismo lamentablemente está siempre... pensado para muchas personas que fuese de un sector político. El feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, el mismo trato es transversal, la no misoginia, no tiene que ver con que se la abrace la izquierda. Entonces yo creo que aquí lo que hizo el gobierno fue un golazo. No, y además hay que considerar que si uno mira nombres de ministras que están pasando más desapercibidas, pero que son buenas ministras o han hecho relativamente bien su pega. Desarrollo social, salud y educación. Creo yo. Y obviamente, sin dejar de lado a la ministra de Ciencia y Tecnología. Yo, obviamente, quizá eso te demuestra el problema de vivir en una sociedad tan crispada, tan poco analítica, tan pasional, tan barra brava, que cuando se enfrenta a temas complejos, porque me encantó la definición de Francisco, como que la universidad era el Crisóstomo de complejidades, me encantó, y nosotros que vivimos los 4 en la universidad sabemos que eso es así, y obviamente es un tema difícil, porque tú tienes que permitir, por ejemplo, la manifestación, mientras que sea pacífica, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando ya pasa la violencia, es donde tú tienes que decir aquí y enseñar, porque la gente que está en la universidad son adultos, por supuesto, pero están en proceso de formación, que la violencia tiene consecuencias. Así que yo estoy muy de acuerdo comentar muy breve, que sea muy autorreferente. Yo le pregunté a mis estudiantes en general, que son la mayoría de ingeniería, ¿qué les pareció? Y todos concordaban que fue una cuestión muy mala. No, si se pasaron de pueblo. Claro. Y tiene que haber consecuencias de eso. Y fue el hecho de que efectivamente hay ciertos límites que de cierta manera las universidades se autogobiernan a partir de esos criterios. Entonces, claramente el rechazo es... Y el Consejo Rector así lo manifestó. Ahora, yo no quiero pasar diciendo que el Ministerio de Ciencia es un ministerio nuevo, que fue la fusión de lo que tenemos entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, y ahí creamos una cosa de ese Ministerio de Ciencia que tendrá quizás 10 años. Segundo gobierno de Bachelet, si no me falla. 15 tal vez. 15 tal vez. Pero no más allá, no es un... O es Piñera 2, o es Piñera 2 de Bachelet. Pero es nuevo. Entonces a lo que voy yo, muy breve, y pasa mismo con la institucionalidad de ANIT, también es que este es un ministerio nuevo que tiene que tener, si uno mira la discusión de largo plazo, un rol muy protagónico. O sea, esto es una ministra que debería ser casi tan importante como otros ministerios, porque finalmente de aquí van a salir las soluciones del futuro. Bueno, están trabajando todo, es como una comisión latinoamericana, la encabeza Chile en temas de inteligencia artificial. Claro. Que es el tema de trabajo de la ministra. O sea, finalmente eso, me parece que aquí se condena, pero también se entiende que yo creo que no es
a ver, tampoco quiero estigmatizar al estudiantado, No, porque me no, parece no, que que fue sí. reacciones como de un grupo, y también responde a algo que yo podría llamar que es una respuesta también a lo desarticulado que está el movimiento Sí. estudiantil en general. Totalmente. En general, o sea, yo no sé si fue porque ya con la gratuidad y un par de cosas más que se consiguieron con Bachelet 2, que las mantuvo finalmente el gobierno de Sebastián Piñera 2, no hay mucho por qué luchar. No tienes No banderas tienes- de lucha es que convocante. exacto. Porque varias cosas se lograron. Y ese relato que O- era tan histórico de de los movimientos estudiantiles, hoy día ya no No, pero existe. yo lo Es que, atribuyo... perdón, para Bueno. cerrar, que para mí es como ya, ok, está todo eso resuelto. Y por otro lado, es lo que pasó con la pandemia. O sea, habían federaciones que no vieron a sus compañeros Claro. nunca. O sea, ¿de qué lucha estudiantil me ibas a hablar si estaban hablándose por una cámara? O sea, la baja participación es una cuestión sistémica. Los sindicatos, ¿qué porcentaje de los trabajadores tienen asociado? No, Un buen 12%. Buen punto. Pero- Cuando tú haces una reunión de junta de vecinos, salvo la junta de vecinos que participo yo, llega, La gran junta de la gran vecinos. junta de vecinos en que participo yo, llega un 20%. Exacto. Es como dijera, está primando el individualismo y la comodidad de estar en un lugar antes de participar en lo colectivo. Sí, Y es una cuestión estructural que ustedes manejan más eso, ¿cierto? No sé, dale Lucas antes. No, si yo solamente que quiero plantear un poco que generalmente en las ciencias sociales las respuestas son multivariables en ese sentido. Entonces, Sí, sí. a todo lo anterior sí hay que entender que hay un desgaste y también hay una variación de los movimientos sociales de cómo eran en el siglo XX, que eran estos movimientos con líderes, que incluso el movimiento del 2011, estudiantes tenía eso, petitorios, Exacto. líderes, a movimientos desarticulados como fue ya el estallido social, que tú no tenías eso. Entonces, esta nueva generación de movimientos sociales requiere temas convocantes muy fuertes y hoy día el movimiento estudiantil no los tiene y además de eso, perdón, pasa a golpear el micrófono, y además de eso, hay un estigma hoy día de porque ese movimiento se politizó muy fuerte y se convirtió un poco en el enemigo. Bueno, en la FEC, la lista que ganó es comunista. Claro. Exacto. No, y además también, a partir de lo que señalaba Francisco, también como, claro, no participamos en nuestras juntas de vecinos, no se participa en las federaciones de estudiantes, en procesos electorales más pequeños, porque muchos de ellos no tienen voto obligatorio, obviamente, pero también es interesante cómo han ido cambiando las formas de participación ciudadana y que eso tiene que ver con el cambio de la sociedad, como lo planteaba Lucas recién. Vivimos en sociedad en cambio y que probablemente estas formas de participación ciudadana que eran tan tradicionales en los años del siglo XX, hoy día ya no responden a los discursos. No. Y otra cosa que es que lo quería mencionar a raíz de la situación de la ministra, también me sorprende la ausencia de respuestas por parte de movimientos feministas. Sí. No, silenciadas. Silenciadas total. O sea, es una ministra ocupando un rol importante, que es una ministra de ciencia, que con todas las características que mencionamos, y los movimientos feministas no han dicho nada en torno a ese ataque. Bueno, sí. es que es lo que yo planteaba, que parece que hay un tema malentendido de lo que es el feminismo y los movimientos feministas. Y ahí vuelvo a decir, sociedades arraigadas en ideas extremas les cuesta encontrar estos puntos de convergencia que son racionales básicos para O sea, sociedad. es como no quieren dar su brazo a torcer. Oye, Claro. yo quiero conectar esto de inmediato porque creo que igual se puso sabrosa la cosa porque el gobierno estaba muy arriba con el tema. Van a presentar esto de quitarle la gratuidad también a los Tan universitarios. sabroso que le dio Sí. hambre, dices tú. Pero Me dio tanta hambre que hicieron un almuerzo en La Moneda con ex compañeros de la universidad. Regio evento, pues yo no sé si han ido ustedes a algún evento de exalumnos. A mí invítenme, pagan algo. Hagan algo. Yo no sé si mis compañeros de universidad tienen un palacio para invitarme. Ya. No, pero uno se junta en la casa de un amigo. Sí, la otra vez nos Claro. juntamos en la casa de una compañera de Bueno, universidad. yo me sigo juntando El con mis amigos, Palacio pero de eso es la más Foto. reducido. Sí. el Palacio de la Papa Pueden Frita. invitar. Pero bueno, Vamos a invitar a la próxima. ocuparon la moneda para hacer una comida que entiendo que según Maracedini la pagó el presidente, no obstante, habían garzones que eran funcionarios de la moneda, Sí. tengo entendido eso, y el menú venía con el membrete En en la presidencia de la República. claro, letras de oro. Y además estaban las banderas, símbolos presidenciales. O sea, letra de color oro, porque Sí. no cree que sea letra de... A ver. Anda a saber tú, ¿ah? No, Anda, pero... No lo letra sé, color no lo oro. creo. Mira, yo con todo este tiempo he pensado en una frase, no sé si es un proverbio o es un dicho que dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Claro. Y también he escuchado otro análisis que hacía una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasa si el expresidente Boric hubiese hecho este mismo almuerzo y hubiese invitado a sus compañeros a la moneda? Claro.
¿cómo hubiese sido la resistencia del mismo sector gobernante hoy día, aunque se probase que el presidente Gabriel Boric Pagó pagó? Entonces, o se comió unos completos. claro, unos entonces, sándwiches, además, obviamente, un como decía chacarero. Priscila, está el riesgo de saber que no, ellos son garzones de la moneda, y cocinan de la moneda, y eso era un día hábil. Entonces, ese día hábil se los va a pagar Ahora- el presidente de la República. Por lo tanto, si se lo pagó el presidente de la República, quiere decir que les dieron el día. Claro, ahí- se los descontaron, fue en vacaciones. Claro, y eso es lo que Mara Cedini no ha podido reexplicar muy bien y que va a tener que demostrar en Contraloría. Sin embargo, aquí es un error nuevamente comunicacional porque Sí. no nadie alguien le puede haber dicho, presidente, ¿por qué no hacemos el almuerzo en Paine? sea, ¿Por qué tiene que vámonos- traerlo a la moneda? Vámonos a Cerro Castillo. Claro, vámonos a Cerro Castillo. Luis Cordero, el exministro de Seguridad, que además es Muy especialista, buena explicación. una explicación clara que la dio ayer o antes de ayer en una entrevista en Radio Universidad de Chile, decía, para eso está el Palacio Castillo, de Cerro Claro. Castillo, para las actividades oficiales, familiares y Es privadas. una del residencia presidente. presidencial. Ahora, yo, Y ahí- Tanto así que alguna de Negro Piñera carreteó ahí. Sí, Exacto, po. él Y no podía pasa haber nada. hecho el mismo almuerzo en Cerro Castillo y no estaríamos yo discutiendo creo esto. que va a venir una discusión, claramente una investigación de Contraloría respecto días. al uso, 10 10 días, días. respecto a los correcto uso de los recursos públicos, ¿cierto? Aunque él diga que el Palacio de la Moneda está viviendo ahí, igual está ocupando recursos públicos, ¿cierto? Por lo tanto, va a haber una investigación. Sin embargo, yo tengo otra duda que es más estructural. ¿Qué le está diciendo que no hoy día a Kast? ¿Explico? Porque ¿Alguien le está diciendo que no hoy día acá? Es que yo creo que le Es están que ahí diciendo está. que sí, que no. ¿Por qué hago esa reflexión? Porque a mí como líder, porque yo entiendo que el líder es 24/7, pero es un ser humano igual, ¿cierto? Y por lo tanto comete errores, po. Entonces, quizás falta ese círculo, no de hierro, pero un círculo que en el fondo le diga, ¿sabes qué, José Antonio, no lo hagáis? No, es que O no, lo hagas. o sea, Es que no ¿Para qué te tiene, vas a freír un parece. flasco más? Ahí está. Ahí está. Porque hay una serie de actos del presidente de su círculo más cercano y que uno se pregunta si alguien los aconsejó Claro, de alguna forma que pero- eso no había que hacer. Pero de ahí esa están forma. esos liderazgos que son muy fuertes, no me estoy yendo para el lado de Trump, me mata se me viene a la cabeza de Trump, que donde No, su vamos a hablar yo, de él. vamos a hablar de él, donde su yo sale muy fuerte y no tiene un par que le diga, sabes que no lo hagas, porque fíjate que vamos a tener estas derivadas de este producto. Esto, o sea, igual, perdona, Claro. juegan otro ajedrez. Claro. Cuando tú juegas ajedrez, estás pensando en la quinta jugada que puede hacer tu contendiente. yo creo que eso era antes, Francisco. No, pero cuando jugamos Hoy día, no, digo que hoy día los líderes están pensando tantas claro, vueltas es que está, ahí está. La pregunta es, ¿qué le está diciendo que no? No, nadie. Y la cosa es aún O sea, peor. perdón, y su señora tampoco, porque los anfitriones eran los dos. No, No, pero por eso. Sí, Sí, y- ahí le y- dijo, oye, tal vez no sea lo más pertinente. y A no, mí- comunicacionalmente esto es aún peor porque él acuñó la retórica de emergencia. Claro. Y les dijo, ¿saben que nosotros vamos a traspasar el costo de las bencinas a ustedes porque estamos en emergencia? Y, te eso trae mandas un montón. almuerzo Claro, de, claro. que era la comida plateada. Da con lo mismo, Coca-Cola. era puré con plateada Porque, más fancy, pero claro. importante eso es Porque- la señal. Sí, es la pues, señal porque la tú... señal- Oye, que te dice que paréntesis, no. pero la carne creo que gastó con más de 300.000 pesos. Claro, pero es que está cara la carne, todo Te queda sube. carne. Pero date cuenta que independiente de eso, es que tiene que haber alguien que le diga que no y que haga esa lectura política, que sea capaz de juntar las tazas que están en la mesa y diga esto es una curva. Por lo tanto, no lo haga, presidente. ¿Por qué? Porque si usted hace esto, usted se forma en un cuadrado. No, pues porque ¿Entiendo, obviamente no? el presidente de la República aunque le digan que no lo va a escuchar. A Gabriel Boric también le pasó, le dijeron, presidente, ¿sabe qué? Comprar la casa de Allende no es una buena idea. Pero la idea es que no cometa error al mes. No, por supuesto. Pero sí. Que los errores que cometa sean errores. Y ya ¿sabes vemos qué? la consecuencia de eso. Pues si hoy día, ¿qué tenemos? Una aprobación del 36%. Claro, o sea, la idea es que- en teoría, él tocó su piso. La idea es que se mete las patas sean las menos No, y posibles. además, seguimos hablando de lo que conversábamos, creo que fue el programa pasado o el anterior, seguimos hablando de los errores del gobierno porque no tenemos una agenda, porque el Claro. gobierno no tiene una agenda. No, esto no puede pasar rápidamente y ponernos a hablar de la agenda de seguridad o de la agenda de temas de migración o de las agendas económicas porque no existe, no está presente. Hoy día a la Y- noche vamos a tener la instalación de una agenda. Sí, Vamos a ver y que es qué un tal. gran riesgo. Que es un Exacto. riesgo Es altísimo, muy- Vamos a ver porque cómo cae. está jugando con fuego, porque está lanzando una bomba racimo en un congreso que todavía no logra conocer bien. Yo creo que cambiaría el concepto de racismo y iba a ser una bomba nuclear. Porque la bomba de racismo tiene la sensación de Varias Y esta, cositas. El error, creo yo, que es otro error que está cometiendo el gobierno, a pesar que hay algunos que lo justifican,
es que en un momento de aprobación compleja, donde está tocando el piso de alta tensión, va a jugárselo todo en un proyecto de ley. En una cámara que no conoce. Claro, en un proyecto de ley misceláneo, que tiene elementos de reforma tributaria, que tiene castigos también a las personas, que con respecto a pago, que tiene todo lo que tiene que ver con sus medidas que le pone de una seguridad. etiqueta llamada reconstrucción. No, y de hecho creo que la van a cambiar. Sí, porque Claro. el concepto no es tan pertinente. Claro. Esta es la ley Omnibus, porque Omnibus, a ley. Por eso hablaba yo de racimo. Recuerda que la bomba racimo que armó Cardón en algunas años atrás eran varias formas pequeñitas. Claro. Exacto, que están Entonces, prohibidas, que además. estaban prohibidas en varios. Por eso Cardón tuvo este tema. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando tú disparabas a un lugar, esta bomba te dejaba una estela de destrucción. Claro. No, ¿Cierto? y va a ser, es hipotecar mucho. Yo, si hubiese sido asesor del gobierno, he dicho, separen los proyectos. Pero si es lo que también Renovación Nacional le ha dicho. Sí, la no Osandón. recuerdo, Osandón, Osandón se lo efectivamente, dijo. se lo señaló, dijo, hay que separar. Que por su Y no naturaleza. sabemos si efectivamente van a hacer caso. No Sí, lo va a hacer caso. yo- Yo estoy de acuerdo con Francisco. Y perdón, Priscila, Sí. uno de los errores de este gobierno es que ha sido beligerante, duro, poco transable. O sea, ese discurso dijo que iban a hacer un gobierno de unidad, lo tiró acabó por el la primer ventana, día. porque hoy día tenemos un gobierno tenso y por eso en un mes está en el piso de su popularidad. Y tenemos que ver si no sigue cayendo, si es capaz, si tiene ese fenómeno de Boric, de aguantar en el 30% y que su feudo se mantenga ordenado, o que le hagan lo que le hicieron a Sebastián Piñera y todo abandonen el Sí, barco. Mi tesis es la siguiente. Yo creo que si esto de Jimena Lincolao hubiese ocurrido sin el almuerzo, el gobierno hubiese tenido más piso para Sí. presentar el proyecto. Totalmente. Pero siento que este almuerzo, con el que explica, se complica con decir que el presidente lo pagó, pero finalmente ocupar el palacio de todos los chilenos, es como que si yo quisiera pedir, no sé, pues, para hacer un cumpleaños en la gobernación, porque bonito el mural que hay. ¿Puedo arrendar yo el mismo lugar? Si yo pago, puedo arrendar la moneda para invitar No a mi se- amigo. o sea, no se puede. Y tengo la impresión de que lo que va a hacer el presidente, y espero, sea poner claridad en demasiadas cuestiones que no están bien explicitadas. No entiendo que hubo un conclave en el Cerro Castillo anoche, no sé qué resolución habrá sacado ella, y espero que algo de eso haya sido escuchado y se aplique en la cadena, porque yo no desmerezco el proyecto, porque son 43 medidas que abarcan muchas cosas, pero hay muchos hoyos, comillas, argumentales. Esto fuese una película que no se entienden y no los está explicando, y la oficialismo le ha dicho cómo hacer las cosas, pero ellos no han dado su brazo a torcer. En todo lo que es temas fiscales, ya le dijo el ministro Quirós al oficialismo, de ahí no se toca nada. De hecho, lo que más ellos dicen que Es lo más complejo. Claro, que no van a vender ni un centímetro la reforma de que baja los impuestos a las empresas. Y es como, Claro, ¿cómo es vas a bien llegar, fácil. cómo vas a llegar a negociar tú con una oposición cuando no tienes todo el Congreso? Y Y encima es tu primer gran proyecto. Yo- Y yo- puede déjame- sufrir al revés de que ni siquiera se apruebe la idea de legislar y el gobierno Sí. va a tener que presentar en un año más. Y eso es doblemente complejo porque ellos verbalmente han dicho que es un proyecto fundamental. Es que lo han hypeado mucho, lo han Les subido golpea demasiado. mucho, ¿Sí por lo eso lanzó para acá? ellos. Too big to fail. Claro, entonces ¿qué pasa? Que también se produce una trampa, y porque si por algún motivo no ingresa o algo sucede, bueno, entonces Es que lo se te estamos cayó el esperando hace un fundamento. mes. Se te cayó el fundamento, Y ¿se es que entiende, no? puede ser esa Entonces, derrota política ahora, la como pregunta la fue era- el plebiscito para Gabriel Gabriel Boric. Claro, ahora la pregunta es, ¿tenía sentido haberlo puesto como un proyecto fundamental? No, quizás no, haber tomado una parte y le haberlo puesto como central en la agenda. Puede ser para cambiar el relato, pero en rigor no era quizás hasta asumir un riesgo Es que alto. este proyecto debía haber sido 10 proyectos fundamentales Claro. que lance al mismo Claro, tiempo con lo separamos, con harto ímpetu. y pasa por Porque las sí son comisiones. necesarios para el gobierno. O sea, todos Claro. estos proyectos está el corazón de lo que quiere hacer administrativa, política y gestión Claro. mediante el gobierno. Sin embargo, como dice Francisco muy bien, ellos mismos la crecieron tanto, la Le dieron subieron tanto, expectativa. que le dijeron a la oposición, que la oposición, ojo, hoy día nosotros tenemos un gobierno que no es coalición. No es un grupo No. político unido. No. Y por otro lado tenemos una oposición que tampoco es un grupo político, son varias coaliciones. El otro día Vanessa Kaiser dijo que ella también eran oposición. Entonces, Sí. tenemos una posición desarticulada, pero yo les estoy diciendo como oficialismo, ojo, esto es muy importante. Si Pero a mí sí. no se me lo aprueba, me destrozan todo mi proyecto Pero político. entonces aprovecháis Oja- la oportunidad. Pero- po. le estoy diciendo a mí, ojo, miren, ojo. Pero- Es que pregunta claro, es entonces que- además uno esperaba que este tipo de proyectos, o sea, porque además las expectativas ya venían altas desde Claro. el triunfo de José Antonio Kast, y nosotros todos Claro. lo conversamos en algún momento, tanto off the record. Uno esperaba que el presidente llegara primer día y dijera, aquí está la batería de cosas que vamos a trabajar en seguridad, y esta vez tal vez las podríamos haber estado discutiendo, pero no esperas más de un mes Sí. para hablar de un proyecto que tampoco está tan claro.
No. Que nunca Yo, estuvo en tu programa de gobierno. Es que como además es misceláneo, corres el riesgo que algo opaque el proyecto, como está No, haciendo claro. todo lo que tiene que ver con lo que ha sido la disminución de los impuestos a las empresas, pero si después se abre la polémica por alguna sanción de quitarle la gratuidad, Sí, yo creo que siempre, eso va a opacar. claro, siempre que tú llegas a la Cámara empieza un terreno de incertidumbre. Porque Total, va a más venir con la esta transacción. Entonces, ¿qué sucede? Ya, te sacamos el artículo 5, pero tienes que bajar el 10. Pero, Sí, pero po. saben que yo Entonces, creo ese es que un acá proceso sano, ¿ah? vamos a ver por primera vez el PDG en acción y si efectivamente va a ser ese grupo bisagra del que tanto se habló desde noviembre O cuando sea, yo fueron escuchaba electos. de allá para acá que el presidente ha tenido contactos con París, Sí. pero no con la banca. Es que, de hecho, la misma bancada del PDG declaró el otro día, a propósito de la polémica que han hecho Sí. con la salida del Dr. File, que es que el gobierno prefiere conversar con la ADC y el PPD Claro, antes o sea- que el PDG. De hecho, hay muchos que están mirando al PPD con la ADC como la nueva fuerza. Y de hecho, ellos se Claro. han sumado a las discusiones Claro. en relación Sí, al Ahora, PPD. se ¿Qué suman pasa las cuando tú discusiones. instalas un proyecto como este? Ómnibus, racimo, ensalada, tutti frutti, Misceláneo. ¿cómo tú le llamas? La probabilidad de yo poder coalicionar o poder generar un bloque de oposición fuerte es mayor. Sí. Proyecto Cazuela. Y- ¿eh? Cada Sí, proyecto nosotros yo- falta varios. Vale, Oye, proyecto no. pichanga. No hablemos Oye, comida, por no favor, hablemos comida. hambre. Oiga, pero bueno, cuento corto, claro, yo como oposición, oye, somos la bancada que vamos a rechazar esto. Exacto. Y yo ni siquiera tengo, yo empiezo a mirar, oye, Ni ¿tú también igual. quieres que al gobierno no le vaya bien? ¿Tú también quieres que al gobierno Oye, no pero le si vaya bien? Te París tengo una sí idea. ha Claro. dado varias entrevistas donde dice que hasta el momento le da un 2 al gobierno. O sea, Sí, ¿qué ganas sí. le va a dar acá? Es que- de hablar Hay que con él? conversar con Es que, ellos. insisto, políticamente el gobierno ha cometido excesivamente Sí. muchos errores. Pero es- Y hay amateurismo, el mismo amateurismo ¿Qué que ellos se dio? criticaron del gobierno de Gabriel Boric y que no tiene que ver con gente técnica. Si yo creo que su problema no está en los cuerpos técnicos. Es la guitarra. Es como tan performático. O sea, ¿cómo alguien puede decir vamos a recortar el 3% en todos los es un ministerios? problema político, finalmente. Es saber de números, siento que no puede hacer porque vaya a bajarle recursos al Ya, Ministerio yo de quiero Seguridad. ponerle a esta cazuela que estamos haciendo, quiero ponerle otro pedazo de papa. Trinidad Steiner tenía que presentarse en la Comisión de Hacienda del Senado para hablar sobre los incentivos a carabineros y no llegó. No llegó ella ni subsecretario Joanet. Y llegó el ministro Ruminot a explicar de que no iban a De que ir. no iban a ir. Y el senador O sea, Carter rajó vestidura. ¿eh? O sea, Sí. de verdad, yo Wow. comparto con la declaración del senador, esto es impresentable. O sea, Bueno, tu bandera a la de ministra, lucha. a la ministra, primero que nada, no le invitaron 5 minutos antes. Es que es gracioso, García Rubinot y Alvarado son los papás, Sí. son los tíos de la guardería, a los que han ido, sobre todo en el Congreso, van a salvar ropa. De nuevo, la falta de experiencia Yo política. tengo la impresión de Sí. que, claro, o sea, hay mucha confianza en esa dupla política, porque tiene mucha experiencia, pero los ministros son actores políticos. Claro. Los subsecretarios son políticos técnicos, los ministros son políticos. Los ministros finalmente construyen conversaciones y no están en eso, salvo Alvarado y Sí, Ruminot. yo- García Pero Ruminot ve que no ahí están. es donde está el grave error de Steiner. Porque Steiner fue una tapada hasta el último minuto porque no se quería, porque estábamos conversando con una fiscal mientras ella estaba en ejercicio, Era fiscal. era complicado. Entonces fue una tapada, supuestamente incluso el relato es que la contactaron en último minuto, pero para darle un perfil de alguien que se encargaba de aplicar la justicia, pero no necesariamente tener la visión política de la Claro. justicia, que es muy complejo por lo demás. Y ella no ha sido capaz de poner agenda. Pero ni lo uno ni lo otro. No por eso, porque ella Yo- no ha logrado por hablar de sus medios, por último decir yo como fiscal, y nada de Nada. eso. Pero Nada. Y yo- más yo encima la sé- polémica de la señora Peña o señorita Peña le ha traído un yo grave creo problema, que porque la Kass ministra- le ha tenido que salir a prestar ropa a una ministra que Claro. todavía no logra Y por hacer un nada en tema el tema más importante del completamente gobierno. ajeno a Pero, la defensa pero de su ¿saben cartera. qué? Yo aquí creo que no creo que... Voy a contar algo. Nosotros hemos dicho nombres de personas que pueden salir del gabinete. Sí, Todo lo hay- que voy a hay contar. una- Sí. Pero... Hay una cuesta por ahí. Una cuesta por ahí. pero En una servilleta. yo Cuando no se sé... cumpla, la vamos a contar. Yo no sé si se va a cumplir tan rápido porque creo que Kast está muy firme en apoyar estos ministerios. No obstante, son las señales a la ciudadanía que votó por él, especialmente que era el tema de seguridad que nos han dado. Y por otro lado, yo sé que nunca vamos a tener el testimonio de carabineros o de las policías. No puede. Pero ¿cómo se sentirá carabineros que iban a una comisión para hablar de los incentivos? Porque sabemos que los sueldos de los carabineros no oficiales son bajísimos. Y sabemos también que a Gabriel Boric le dieron una medalla por todo lo que hizo por carabineros. alguacil Pasó, Boric. pasó Exacto. desapercibido, ¿eh? ¿Qué, El está alguacil. ¿Qué estará Es que- pensando Carabineros de Chile, sus funcionarios, sus uniformados en este momento con este
tipo de Yo creo que señales. está confundido. Además también... Es confusión. Sí, por supuesto, Confusión porque además tú uno- declaras algo que en la práctica no está sostenida a partir de los hechos. Además, uno espera que la ministra haya participado en este tipo de conversaciones porque es su pega. Claro. En la parte desde lo político, de la discusión de la política pública, y es porque para eso está. Pero además, la excusa o la explicación en realidad fue que la ministra estaba en un acto oficial con el presidente en la PDI. Pero con la Joana presidenta tampoco llegó. Joanet, ¿por qué no llega? ¿Por qué tiene que venir el ministro Ruminot a explicar qué es lo que pasó? Como decía, Ahora, no me acuerdo si fue Francisco nuevamente- Lucas, son los papás de los Claro, los ministros. papás. Ahora, Y no, ahí- el tío de la guardería. Claro, pero Hacemos también le la- pegué el micrófono, pero ahí también es la falta de la expertise política de Claro. parte de Ese- los ministros. la pregunta es, ¿qué era Steiner antes de esto? Un Era fiscal. Que Antes había era- tenido buenas detenciones y antes era había una abogada. trabajado fuerte contra no el viene del mundo narcotráfico. de la política. Ella ¿No? no tiene, ella es No tiene un independiente. respaldo de un No tiene un partido. partido. Entonces, el momento de cuestionarla, nadie la va a defender. No, nadie. Ya nadie la defiende. O sea, ¿Verdad? lo que hizo el otro, lo que mismo dijiste tú, lo que hizo el senador Carter, es Claro. precisamente demostrar que no tiene Claro. apoyo político. Claro, pues, O entonces- sea, de hecho, Macaya también dijo que había sido lamentable la Cuando ausencia tú de la ministra. cuando tienes una tienda política, por último tienes actores Es que- que te van a defender o van a cambiar el foco. Y esto es aún peor porque este es el tema del gobierno. ¿Y cómo será que en agenda el costo de la vida se está empezando a comer a seguridad? Sí. Entonces, el relato de gobernar, que muchos analistas coinciden, o sea, el gobierno, y usted lo hemos conversado 10.000 veces, el gobierno no puede gobernar 4 años con emergencia. Sí. Ahora era el momento de mostrarse empoderado y la ministra Steiner Ahora, falló. yo creo que ella más y la vocera son probablemente Los dos nombres que... están pero que en- quizá que ahí están pasa ahí. algo. Quizá la ministra Steiner la tienen congelada. Que esto ya lo vimos antes. Cuando congelaron a Iscasiche, porque a Iscasiche Sí, no le iban a pero sacar al no- mes. No puedes congelar, es que ese es el tema, no No. le puedes congelar al mes en una agenda que es tan importante. En la ministra para el de Seguridad gobierno. no, pues, si ganaste por claro, seguridad. porque además también, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu nuevo relato? ¿La reconstrucción? Porque la Claro. reconstrucción no te sostiene No, todo el no. relato que tú tenías Y el antes. costo de la vida, que es lo que le está interesando al chileno, es algo que tú no estás jugando muy Ahora, bien en ese la No, pregunta por es, ¿por supuesto. qué tú defines a este perfil en un cargo tan importante del Ministerio de Seguridad? ¿Por qué no tomaste a un ministro político con experiencia Porque en querían seguridad? darle otra Un- templaza, un sí, Y ahí sello. está, ahí está Sí, nuevamente. Y ahí fue el error. Pero ahí Llamemos está el error, el porque- aprendizaje Piñera 1. Ahora sí. Este es el error Piñera. Tenemos el error Sí. alfa, el Sí, de hechicero, que con el un error hechicero que uno- falso, tenemos el No, Piñera y 1. también le pasó a Gabriel Boric Que cuando tuvo que meter instalar al PPD, al Claro. PS. Negar la política y instalar personas con Sí. perfiles técnicos en espacios políticos. Hay ¿Sabemos una cómo canción de funciona? un grupo mexicano que se llama Molotov, que se me ha vuelto en la cabeza, Sí. que dice amateur, 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 amateur. Y esto es puro amateurismo político. Exacto. Si, Sí, si nuevamente, probablemente- el problema con este gobierno no está siendo técnico. Si el Claro. técnico tiene, pueden justificar Entonces, decisiones. El yo- problema es es que uno político. esperaba, y aquí No. está, que uno esperaba que no fuese amateur. No. ¿Por qué? Porque la Criticaron tanto al gobierno anterior en eso. exactamente, porque fue el caballito de batalla. Ellos han improvisado, el gobierno de Boric improvisa, no tiene experiencia, y bla, 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 bla. Nosotros sí la tenemos. Muestra ahora sus cartas. experiencia Oye, ya en que lo política. invocó la Leslie, hablemos de Gabriel Boric, pues reapareció por ahí por redes sociales y se va a una cumbre progresista que, en palabras de la presidenta Sheinbaum, fue una idea del presidente Boric, este congreso que se va a realizar en Barcelona con líderes progresistas. ¿Qué tal? Está muy bien. Bueno. ¿Pidió permiso? Yo tengo una duda. ¿Pidió permiso a la cámara o no? Sí, porque pidió Pasa por la cámara. Hay una Sí, po. declaración, una Porque, cuña de porque él tiene que Bobadilla ir bien dura por como lo jefe menos. de Estado, o sea, Sí. como ex jefe de Estado. Jefe de Estado. Sí, entonces tiene que pedir, porque Claro. si fuera como persona natural no hay problema, pero si va como... Pero va como representante del Sí, Estado po, chileno. como expresidente. Y por eso Como pide presidente. permiso a la cámara. Y bueno, sí que allá le digo como vaya. Claro. Pero va a pasar algo interesante, que lo hemos visto, que ahora viene la fase de añejamiento en roble del gobierno de Boric, ¿no? Qué buen concepto. Oye, Claro. estamos profundos. Hablamos del proyecto Pichanga y hablamos de alejamiento noble. Sí, no. Y iba a ser el gobierno que empezara, porque a lo mejor lo que vamos a hablar con el tema de Claro. carabineros, algo Ojo, así. lo hablamos también en el contexto de Porque Piñera 2 y es cierto Barcelona. que fue un gobierno discreto a mi juicio, y hay errores, todo lo que hablamos de lo que fue comunicacionalmente con el tema de la mujer, que fue uno de sus principales errores, o la compra de la casa de Allende Sí. que no llegó. Sin embargo, la gente se va a empezar a quedar con la Claro. imagen de sobre todo de cercanía En de realidad- Gabriel Boric en un gobierno Con que está siendo guaguita y muy todo. duro. O no, y va a El- llegar el- el día, me alcanza para el fin de mes. Claro. Que es lo peor. Sí. Que es lo peor. Porque Sí. ahora no le alcanza No le alcanza para fin de mes. Y Me ahora siguen subiendo otra la vez gasolina, encima, 80 alcanza- pesos sube. Él no Ahora- va a tener problemas Claro. porque tiene un sueldo de 9 millones. No, pero en el Pero alcance. además- Pero lo que voy yo otro hecho. Una, estamos hablando de un líder joven. Sí, va a volver a ser Que presidente. tiene discurso y tiene experiencia. Sí. Que yo concuerdo contigo, va a empezar a aumentar su imagen
porque por lo demás no tienen muchas alternativas dentro de la centroizquierda. Hoy no. No, hoy no. Hoy no. Porque además este tipo de actos, como viajar a Barcelona, lo posiciona en forma internacional como una figura referente dentro de la izquierda y de la centroizquierda latinoamericana. Un poco en la senda de Bachelet, ¿no? Exacto. Empezar a abrirse. Pero harto más joven. Mucho más joven, que va a tener mucho más tiempo para hacerlo, porque además referentes de la centroizquierda latinoamericana jóvenes no hay. Y que tiene un discurso de Estado. Sí. Y lo va a estar esperando en Barcelona su amigo Giorgio Jackson. Exactamente. Claro. También. Una ciudad maravillosa, la ciudad condal. Y sacándose el peso de gobernar, tranquilos, van a poder tomarse un vino con No, unas tapas. Va Isabel Allende, va Camila Vallejo, no sé, va una Sí. comitiva así No, bien Bastante Claro. importante, sí. Y además Ahora- hay unas cañas de cerveza se van a tomar en Ahora en sí, Barcelona. hay algo que no quiero dejar pasar, que dijo Francisco, que Boric se posiciona fácilmente como una nueva alternativa. Yo creo que eso es un gran desafío para la izquierda, para el progresismo, porque está la tentación de que no hagan la autocrítica que tienen que hacer. En este momento la izquierda perdió el voto popular, y no porque este gobierno le vaya mal o cometa los errores políticos quiere decir que el obrero, que la señora Juanita, que la gente indígena de los pueblos originarios, la gente más vulnerable va a cruzar el charco y de nuevo a ir al Frente No, Amplio, va a buscar para el otra Partido alternativa. Comunista. Pero como tenemos una figura tan rutilante como Gabriel Boric, la posibilidad de decir, pongámonos todos detrás de Boric nomás y ordenémonos, Ya lo Sí, conocemos. es muy alto. Sí, por Es mayor, supuesto que es sí. Y mayor. además también este tipo de instancias de mostrarlo como un estadista, como una imagen referente en el concepto internacional, beneficias esa idea, totalmente. beneficia ese discurso. Y lo ves comprando en supermercado, lo ves echando Con la en guaguita cocina, ahí. con la guaguita Claro. ahí. Hay una cotidianidad, mira, sabes que volvió con las manos limpias. Aparte es como la mujicación Mujicación. de Mujica. Gabriel Boric, sí, Sí. Mujica. porque se va a vivir al campo, Claro. va a criar a su hija, ¿no? No sé si es tan campo, pero Ya, digamos sí. campo. Pero- Se va a vivir pero como yo fuera de creo- la zona Sí, de poder. Claro. pero Yo la creo- figura va a crecer. Sí. Sí, y es interesante que como le digo, yo esta declaración, bueno, Sheinbaum tiene esa cosa que hace como una conferencia de prensa, Sí, así, todos los- muy interesante. Todas las Ella semanas. comunica muy bien, ¿eh? Ella Muy comunica interesante. muy Todos bien. los presidentes mexicanos hacen Algunos eso, le ¿eh? podrían imitar. Sí, sería bonito. Y ella con todo dice sí que es de origen, pero, o sea, claro, darle los créditos a él es algo importante, pero yo creo que también este podría ser, no sé, yo creo que me lo imagino así, una oportunidad también para que el progresismo se reúna y puedan también, no sé, por la tangente meter igual apoyos a Bachelet, por ejemplo, para la ONU, es una Yo oportunidad. creo que el progresismo tuvo un avance con lo que pasó en los Orban, ¿sí o no? Sí. Tengo la impresión Sí. que hay Ahora, ojo, no es como que Orban perdió contra una persona de izquierda. pero perdió por sus pero propios perdió errores. frente a frente también a un grupo mucho más centrado, más Claro, al centro. porque Perdió como contra los Evópolis de Claro, Hungría. vamos a ver, Exacto. claro, Pero- vamos a ver además las embarradas que se manda Trump, porque Pero efectivamente. finalmente, claro, tú tienes un control, un relato hegemónico, pero empiezas a ver que tiene fisuras. Po. Claro, y es lo que estamos viendo también en algunos gobiernos, especialmente los europeos, como se están empezando a ir más hacia el centro. Giorgia A Meloni. reordenar. Giorgia Meloni, o sea, además... Es una por- socialdemócrata a esta altura, Giorgia Meloni. No, por supuesto, especialmente después de esta última semana de las cosas que le dijo a Donald Trump. Pero efectivamente también es una oportunidad también para el Ahora, progresismo. ¿por qué lo pasa de- esto? lo Esto de pasa Boric. porque tienes un Trump que efectivamente es ¿Te refieres al invasivo. Papa Trump? Además, Sí, no, pues, claro. San Oye. Trump que es invasivo en sus declaraciones y te lleva a oposicionar a la posición. Es que yo creo que hay una demostración de que la extrema derecha o la derecha conservadora, como se le quiere llamar, no entiende tan bien las lógicas del siglo XXI. Claro. Porque Trump creía que iba a aparecer toda una coalición No, detrás claro. de él, o que él iba a poder acabar con todo el problema cultural que tiene Irán con respecto a cómo se gobierna, y no. Claro que él iba a venir hacia El Salvador, si finalmente Claro, eso es lo que nos por eso es la muestra imagen, pues, es él el se Mesías. imagina el Salvador del mundo, de un mundo totalmente Y trastornado recuerda que vive en su por supuesto, el cabeza. miércoles pasado comentamos en la mañana efectivamente la firma de acuerdo, ¿cierto? Para liberar el estrecho de Hormuz. Y en la tarde está el bombardeo. Y Es hoy que día yo, está yo bloqueado. lo dije la semana Claro. pasada, Netanyahu, con aliados Claro, como imposible, Netanyahu. imposible. Como tú poder lo avanzar, dijiste, claro. Pero- Francisco, con amigos, ya saben, ¿para qué me invitas? Ya saben cómo me Porque pongo. como me pongo yo, pero en cuanto corto, claro, o sea, hoy día quizá la credibilidad que tiene una figura como Trump en decir esto se va a hacer, quizá
menos. No, porque además es la estrategia del taco. Por el fondo tensionar, que lo conversamos, y al final vuelta para atrás, resulta ser que ahora el estrecho de Hormuz va a tener doble bloqueo. Claro. Va a tener bloqueo iraní y va a tener bloqueo estadounidense. Y doble costo. Yo tengo entendido que de Todos van a nuevo, pagar ahí un Todos van a de peaje. nuevo viaje. se estaría abriendo como una ventana de Alguien diálogo. siempre. La verdad es que no sé, porque cuando grabamos esto pueden pasar muchas cosas. No obstante, yo creo que lo que va a pasar ahora con las elecciones de medio término, creo que va a ser fundamental también para cuánta agua en la piscina va a tener para seguir aprobando ciertas medidas. Yo creo que el foco de Trump está demasiado vinculado a temas en el extranjero. ¿Y qué estará pasando con el ciudadano norteamericano? Me pregunto yo. Yo he conversado con algunos conocidos amigos que ¿Ya? viven en Estados Unidos y, bueno, sí hay que reconocer que la mayoría son demócratas, por lo tanto no... Sesgo, muestra hay un cegada, sesgo. una muestra cegada. Totalmente Una cegada en esa súper muestra. cegada. No creo que no conozco a nadie que vive en Estados Unidos que sea republicana, de partido me refiero. Y claro, el costo de la vida es altísimo, el galón de benzina está por las nubes. Efectivamente hay un resentimiento en torno a cómo se está llevando la política interna también. No solamente esto de que Trump prometió que no se iba a involucrar en las guerras y que no lo ha cumplido, sino que además estos aires de grandeza, ¿De megalomanía? Exactamente, megalomanía, que siempre me cuesta la palabra, así que ahí dejé que Lucas la dijera, de Donald Trump, donde algunos están cuestionando su salud mental para dirigir el país. O sea, y ojo, que además también dentro del mismo, los sectores republicanos menos conservadores, ya se han levantado voces importantes sería pertinente invocar la enmienda 25, claro. que es donde se Sí. puede Sí. quitar, se puede finalmente Declarar, constitucionalmente sacar a un presidente. Pero por eso las Claro. midterms son tan importantes. Exacto. Que ahora yo pienso, bueno, él se entrampó en una discusión con el Papa. Innecesario. Pichó, Innecesaria. salió un sticker, no sé cómo llamarle, un flyer, Una imagen una general imagen de donde inteligencia era artificial. Jesús, Jesús. ¿cachai? Según él era un curandero de la Cruz Roja, un médico de la Cruz claro, Roja. claro. Le salía, pero con le aire- salía luz por las manos a los médicos de la Claro. Cruz Roja. Era un médico. No, pero además, perdón, Es que es muy raro, el es muy vicepresidente raro Vance, Cambalache no es nada delante no de sé si esto, fue ¿no? ayer o antes de ayer, pero yo lo vi hoy día en la mañana, Ay, Dios andaba mío. diciendo en una conferencia, en una reunión, que el Papa León XIV tenía que tener cuidado cuando hablaba sobre teología, y fue como... Imagínate si el Really? Papa tiene que tener problemas, O cuidado. sea, yo no sé, de- le mando decir al vicepresidente, yo sé que no me va a escuchar. Pero sabes que el Papa no se movió un centímetro de su postura. No, está bien. Pero te demuestra, porque uno esperaría, uno Un diría, papa que es gringo. sí, porque uno diría, la iglesia debiese estar del lado del presidente conservador y la Europa debiese estar del lado del presidente conservador, y no. El Ahora- 55% de los católicos votaron por Donald Ahora, Trump. después de en la lo que te convención. dice Trump, tú no tienes ni una probabilidad de moverte un centímetro. No. Porque si tú te mueves un centímetro, pierdes autoridad. Por supuesto. Claro. No puedes Porque hacerlo. además Trump se pasa a 10 pueblos, No. porque no está haciendo un cuestionamiento relativamente No. sensato. No, para nada. Claro, te lleva a ciertas cosas, como decir, la semana pasada lo dijimos, el presidente dijo en cadena nacional que iba a hacer genocidio contra un pueblo Claro, ahora- completo, Sí, claro. y uno dice, tema- bueno, normalicemos eso. La ¿Qué pregunta pasó? es, ¿necesita oposición un líder como ese? Obvio que sí. ¿O se hace oposición sola? También. También. Ayuda mucho Sí, la oposición. pero en Puede general que- también tiene una oposición Donald Trump que muchas veces es acallada por el mismo relato del Claro. presidente, donde No, y- además los ningunea, los tilda de la extrema izquierda o que les dice usted no sabe nada. No, O y sea, digamos que diciéndole los al Papa, cierra la demócratas. mitad. Claro. No, digamos que los demócratas no han sido una oposición buena, están igual de perdidos que acá la Por oposición eso, de acá. pero es Exacto. quizá el mismo comete este error no forzado. Igual que un amigo que tiene por acá. ¿Viste? Claro que sí. Ya pues, nos vamos. No alcanzamos a hablar de Perú, sabemos de Keiko Fujimori pasaría segunda vuelta, no obstante todavía están contando los votos, hasta la mañana por lo menos. Sí. El miércoles próximo hablamos. Ahí tienen, cuando critican al CERVEL. Eso. Eso nomás les digo. Toma cachito de goma. Bueno, y Leslie- además esperemos que termine su periodo Keiko, ¿cierto? Se sabe. Espera, Es bueno, ojalá sí, no, se le- sea el presidente Perú que Esperemos ojalá que termine su dure periodo. su periodo completo. Claro. Leslie Briceño, Muchas muchas gracias. gracias. Francisco Gatita. Muchas gracias. Lucas Serrano. Un gusto. Andrés Oñate. Y usted, por supuesto, por su sintonía. Recuerde, somos los que está en juego. Nos buscan en Spotify y estamos en el canal de YouTube de Canal 9 Bio Bio TV y también a las 22 horas de los miércoles a través de nuestras pantallas. Que tenga una bonita jornada. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.